Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Informativo Telecomunicaciones de América Latina. Como ustedes ya saben, esta es una iniciativa de ACIET con el apoyo de CERTAL, que busca expandir el conocimiento sobre el ecosistema digital y de telecomunicaciones en nuestra región. Hoy analizaremos en detalle el rol de los reguladores de telecomunicaciones para favorecer el despliegue de redes y promover las inversiones y la competencia. Además, hoy vamos a continuar adentrándonos en la expansión del 5G en Brasil y buenas prácticas para su correcta implementación a nivel regional. En este programa también vamos a compartir un informe sobre la problemática de la piratería de contenidos audiovisuales en Brasil y su impacto negativo para la economía en su conjunto. Recuerden que nos encuentran todos los jueves a las 20 horas por UCL Televisión. Hoy recibimos a Carlos Baigorri, quien asumió recientemente como presidente ejecutivo y presidente del directorio de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil, Anatel. Carlos Baigorri es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Brasilia, con maestría y doctorado en Economía por la Universidad Católica de Brasilia. Trabaja en el área de telecomunicaciones desde 2006. Ejerciendo como consultor y analista de información sectorial en Asociación de Operadores Celulares. También se desempeñó como profesor de pregrado en la Universidad Católica de Brasilia, en el Instituto de Educación Superior de Brasilia y el Instituto Brasileño de Mercado de Capitales. Escribió artículos y libros publicados en Brasil y en el exterior. Es servidor en Anatel desde 2009, donde fue superintendente ejecutivo, superintendente de competencia, jefe de la asesoría técnica, superintendencia de control de obligaciones. Desde octubre de 2020 se convirtió en comisionado y hoy preside esa organización. Carlos, ante todo, muy bienvenido. ¿Cuál es la tarea de los organismos regulatorios de telecomunicaciones? ¿Cuáles son los retos y desafíos que Anatel tiene para el próximo periodo que usted presidirá? Bueno, yo pienso que el principal reto y desafío para los reguladores de telecomunicaciones es garantizar el acceso a las telecomunicaciones, el acceso al Internet en condiciones económicamente viables y técnicamente con calidad para toda la población de sus respectivos países. Cada país, cada administración va a tener un desafío mayor o menor considerando su realidad local. Y acá en Brasil, nosotros tenemos ese desafío es muy grande porque tenemos un país muy grande y con realidades socioambientales muy distintas. Tenemos desde la realidad de grandes ciudades como São Paulo, donde tenemos una gran concentración de renda, pero también en la ciudad de São Paulo tenemos las favelas y las comunidades donde hay una concentración muy grande de personas que son, digamos así, que tienen esa fragilidad de renda y social, y que ese es un desafío. Entonces, y cuando salimos de São Paulo, de las grandes ciudades brasileñas, tenemos un país muy grande con la Amazonia, con el Pantanal, con el agro. Entonces tenemos muchas realidades. Acá, como decimos, tenemos muchos Brasils dentro de Brasil. Y el gran desafío de nosotros como reguladores es garantizar que todos los brasileños, no importa dónde estén, tengan acceso a las telecomunicaciones de forma accesible, de forma económicamente viable y con calidad. Y yo creo que el principal desafío de Anatel para los próximos años va a ser, obviamente, esa es nuestra gran misión, pero el gran desafío que nos tenemos en los próximos años son dos familias de desafíos. Tenemos un desafío del futuro, que es la implementación del 5G. Tuvimos una subasta muy bien realizada al fin del año pasado y ahora tenemos que implementar y garantizar que las obligaciones establecidas en los términos de la subasta sean cumplidos por los proponentes ganadores. Eso se refleja en la limpieza del espectro de 3.5 GHz, la implantación del 5G en el cronograma de la subasta que empieza ahora
ahora en el 2022 y tan solo termine el 2029. Tenemos ainda en el contexto del 5G la implantación de la red conectada en el norte del país, en la región amazónica por medio de infovías subfluviales en los ríos de la región. Y tenemos también la cuestión de garantizar que los operadores regionales que ahora entran en el mercado del 5G, en el mercado móvil en Brasil, tengan condiciones de se establecer y a presentar y se tornar, tener más competencia en nuestro mercado, una vez que el mercado brasileño está pasando por una consolidación en los últimos años. Hubo la adquisición de Nextel por el grupo Claro y ahora la adquisición de la operación móvil de hoy por el consorcio de Vivo, Claro y TIM. Con la subasta del 5G nosotros podemos introducir un nuevo competidor regional en todas las regiones de Brasil y ahora nosotros como reguladores tenemos que garantizar que estos nuevos operadores tengan condición de competir con los operadores ya establecidos. Eso es el desafío de Anatel mirando para el futuro, pero nosotros también tenemos desafíos mirando para el pasado. Nosotros tenemos las concesiones de telefonía fija, que son un contrato, básicamente, que fue firmado entre los concesionarios y el gobierno brasileño al fin de los años 90, y ahora en el 2025 se hicieron esos contratos. Y el fin de ese contrato trae una serie de desafíos sobre cómo va a ser, si van a adaptar o no para el régimen de autorización, cuáles van a ser las condiciones de prestación del servicio y si va a haber algún concesionario a partir del 2026. Y eso es muy importante para nosotros porque de acuerdo con nuestra ley, con la legislación brasileña, el Estado brasileño se compromete a prestar el servicio de telefonía fija caso un agente privado no tenga interés en prestar el servicio. Entonces, al fin y al cabo, si tenemos, en 2026 caso no tengamos un operador de telefonía fija, Anatel, pero el gobierno brasileño va a tener que prestar el servicio. Entonces, ahí se pone, es como el fin de un relacionamiento de 25 años, un divorcio, y tenemos que estudiar muy bien y tener muchas estrategias bien definidas sobre cómo los posibles escenarios que pueden salir del fin de ese relacionamiento entre los concesionarios y el gobierno brasileño. Esos son los principales desafíos y retos de Anatel en los próximos años. La llegada del 5G es un tema de conversación en muchos países. ¿Qué aspectos puede destacar del proceso de licitación del espectro para esta tecnología en Brasil y qué puede aprenderse para estos procesos en otros mercados? Gracias. Bueno, yo creo que la principal contribución que Brasil puede dar a los otros mercados con la subasta del 5G que realizamos recientemente es el modelo de no arrecaudatório de la subasta. Entonces, lo que hicimos básicamente, nosotros por ley tenemos que definir el precio con bases en la ventaja económica que el ganador va a poder explorar a partir de ese activo que es el espectro que le estamos vendiendo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Hacemos un business plan proyectando las recetas, proyectando los costes, proyectando las inversiones y ahí hacemos ese business plan, ese proyecto por un plazo de 20 años y traemos todo ese flujo de caja a un valor presente y ahí se está establecido el valor del espectro. Cuando hacemos ese plan de negocios, hacemos considerando que las empresas van a invertir, van a construir red tan solo en los mercados, en las ciudades donde hay un interés económico. Entonces, ese proyecto es hecho un proyecto de ingeniería y un proyecto económico financiero para cada una de las ciudades brasileñas. En aquellas ciudades que el proyecto es deficitario, se considera que una empresa
racional no prestaría el servicio ahí. Entonces, imaginamos hacemos el plan de negocio de una empresa que no tiene cualquier obligación, es una empresa que tiene total libertad para definir lo que va a hacer y cuándo va a hacer y cómo lo va a hacer. Okay. Entonces, ese es el precio definido, ese es el precio, digamos así, limpio. Ese es el precio del activo. Después, añadimos a ese plan de negocio obligaciones y ponemos en la subasta obligaciones de prestación de servicio en regiones que no son atractivas. Y naturalmente, ese es como si fueran proyectos deficitarios que son añadidos a un portafolio de proyectos y el valor total del espectro se va reduciendo a la medida que vas imponiendo más, digamos, obligaciones de prestación de servicio en áreas, en regiones que no son atractivas. De tal manera que a medida que vas impondo más y más obligaciones, el valor de espectro, ese valor de ese plan de negocio, se va reduciendo hasta llegar a algo muy próximo a cero. Si pones muchísimas obligaciones, el valor se puede quedar negativo. Entonces, lo que quisimos acá en Anatel, nosotros definimos cuál es el valor del espectro sin cualquier obligación y fuimos imponiendo obligaciones hasta que el valor del espectro final fue algo como el 5% del valor sin obligaciones. Eso quiere decir que algo como el 95% del valor del espectro fue convertido en obligaciones de despliegue de redes en regiones no viables económicamente. Es importante que el diseño de esas obligaciones tuvo como un insumo un trabajo que nosotros estamos haciendo há algunos años que se llama el PERT, que es el Plano Estrutural de Redes de Telecomunicaciones, no cual identificamos, hacemos un diagnóstico de cuál es la situación actual de las redes de telecomunicaciones de todo el mercado y a partir de una meta de llevar conectividad a toda la población, sabemos la distancia que estamos de nuestro objetivo. Entonces, sabemos dónde estamos, sabemos dónde queremos llegar, tenemos un diagnóstico muy bien definido y a partir de este gap, de esta distancia entre lo que tenemos y lo que queremos tener, son definidas las obligaciones en el edital de la subasta. Al fin, tenemos que el edital, la subasta salió con un precio muy pequeño, entonces hubo una participación muy grande de las empresas, no solo las ya establecidas en Brasil, pero también de nuevas empresas que entran ahora en el mercado, y esas empresas pagaron un valor muy pequeño al gobierno, pero tienen con el gobierno una obligación de desplegar sus infraestructuras. Ese es un modelo que nosotros vemos con muchos bons ojos, creemos que es un modelo de suceso, porque cuando analizamos otras administraciones que recientemente, especialmente en Europea, y el caso de Italia es muy simbólico en eso, es de que hubo una licitación con un precio muy alto, muy elevado, hubo pocos bloques, de tal forma que hubo una pelea muy grande entre los operadores, y que agora esses operadores pagaram tão caro por el espectro que não têm condições de desplegar sua infraestrutura. Então, esse é um problema que nós não pretendemos ter no Brasil, uma vez que o espectro cobrado foi muito pequeno. Uma coisa que é importante é tentar poner o máximo de espectro disponível no mercado. Então, nós pusimos 400 MHz disponible en el espectro de 3.5, entonces fueron 4 bloques de 100 MHz, pero también vendemos bloques en 2.3 GHz, en 26 GHz, en el 700 MHz. Entonces es importante que las subastas tengan un portafolio diverso de diferentes espectros com diferentes características. Espectro com características de cobertura, alguns de capacidade e outros de millimetric wave, porque assim crias a oportunidade para que novos operadores entrem. Porque o novo operador necessita ter um portfólio de espectro bastante variado para poder posicionar-se no mercado e assim estabelecer a competência. Então, eu creio que essas são as principais, digamos assim, destaques de nuestra subasta, que creo que son puntos importantes ahí para que las otras administraciones puedan tener una subasta y una licitación bien sucedida. Gracias.
¿Cuándo estima usted y cómo estima que estará disponible la tecnología 5G en Brasil? ¿Qué han hecho para facilitar el despliegue de redes? ¿Qué casos de uso y modelos de negocios puede destacar? Bueno, nuestra subasta tiene un cronograma que se empieza ahora en el medio de 2022. Hubo un retraso en relación a la implantación que estaba prevista para el fin de julio y ahora va a ser el fin de septiembre, en razón de no tenemos recibido algunos filtros para instalar en los equipamientos de radiodifusión profesional que necesitan ser protegidos de la interferencia del 5G. Entonces hubo ese retraso de 60 días, pero nosotros tenemos mucha seguridad de que hasta el fin de septiembre tendremos el 5G ya implantado en todas las capitales brasileñas, conforme está establecido en nuestra subasta. Va a ser implantado. Nosotros en Brasil ya tenemos el 5G en algunas ciudades, el 5G DSS, pero al fin de septiembre tenemos el 5G standalone en todas las capitales brasileñas, conforme está establecido en nuestra subasta. Nosotros estamos haciendo un trabajo muy fuerte junto a las municipalidades y los prefectos para sensibilizarlos de que necesitan cambiar sus reglas locales para implantación de antenas. Hoy en Brasil, creo que es uno de los principales entraves a la implantación de infraestructura. Y eso es algo que estamos sensibilizando las localidades, las municipalidades, para que cambien sus reglas y faciliten la implantación. En ese primer momento, la legislación local municipal no está siendo un gran problema, porque el 5G está siendo implantado en antenas, en torres ya existentes, pero a medida que el 5G necesita de ser densificado para garantizar modelos de uso como carros autónomos y otras cosas, otros modelos de uso, va a ser necesario densificar, y ahí sí las reglas locales de implantación pueden ser un problema, puede ser un desafío, y nosotros estamos haciendo ese trabajo de advocacy, de convencer las localidades de que es necesario rever y tener una legislación más amigable con la implantación de antenas. Los casos de uso, yo no sé exactamente cómo son los casos de uso, cuáles son los modelos de negocio que los operadores van a invertir. Yo creo que en el principio va a ser más del mismo, o sea, vender equipos 5G con más velocidad y cosas así, pero yo creo que los casos de uso más avanzados como industria 4.0, el agro 4.0 y otros modelos de negocio y otros casos de uso van a desarrollar con el pasar del tiempo. Creo que Brasil va a ser un gran laboratorio de esos casos de uso, de esas aplicaciones, porque con las obligaciones de establecer standalone, que es la versión del 5G que garante la bajísima latencia, el uso masivo de Internet de las cosas y altísimas velocidades de throughput de datos, nosotros acá en Brasil vamos a tener la mayor fuera China, ¿eh? Mas la mayor red de 5G standalone del mundo. Otro tema relevante es la actualización de la regulación del sector telecomunicaciones y audiovisual para adaptarlo a la realidad de los mercados actuales. ¿Dónde observa que se necesitan mejoras y cambios? Bueno, yo entiendo que la ley de telecomunicaciones en Brasil, cuando fue creada en el 97, fue creada y creó Anatel también con un desafío muy claro y con una misión muy clara de llevar servicios de telecomunicaciones para la población. Había un desafío en la época de la universalización de la telefonía fija, casi no había telefonía celular móvil, la internet era algo muy incipiente, y la tecnología evolucionó tanto en los últimos años que el mercado de telecomunicaciones y el mercado de Internet están se mezclando de una forma que ya no sabemos más la diferencia entre uno y el otro. Y el gran desafío que nosotros tenemos es que, considerando nuestra competencia legal y nuestra jurisdicción tan solo sobre servicios de telecomunicaciones, la única opción que tenemos es de sacar
completamente la reglamentación del mercado de telecomunicación para garantizar que tengamos una competencia justa entre los servicios regulados y los servicios no regulados, entre los servicios de telecomunicaciones y los servicios de Internet. Entonces, por más que alguna pieza de reglamentación nos parece adecuada, infelizmente porque es imposible regular, de acuerdo con la legislación actual, los servicios de Internet, la única salida que nosotros tenemos para garantizar justicia concurrencial es desregulamentar completamente el sector de telecomunicaciones. Entonces, yo creo que ese es un desafío de Brasil. En el mercado de TV paga eso es muy claro. Tenemos los operadores de TV paga tradicionales con un montón de obligaciones, pagando tributos, impuestos, mientras tenemos servicios de streaming sobre la Internet que no tienen cualquier reglamentación y hay una concurrencia, hay una competencia muy clara, muy bien definida entre esos dos jugadores y cada vez queda más evidente que están disputando el mismo mercado relevante. Entonces yo entiendo que el Estado brasileño y Anatel como parte del Estado brasileño precisa rever la estructura organizacional del Estado, rever el papel del Estado, cómo el Estado va a regular, influenciar esos mercados, porque de la forma que la tenemos hoy, el Estado brasileño acaba siendo entrando en el mercado como un elemento para crear un desequilibrio concorrencial entre esos jugadores. Ese tipo de efecto, de fenómeno, se observa muy claramente, como yo dije, en el mercado de TV paga, pero también lo tenemos en el mercado de comunicación móvil, por ejemplo. En Brasil es muy común que las personas hagan llamadas por WhatsApp o por otras aplicaciones de plataformas de comunicación. Entonces eso empieza a aparecer, ese tipo de conflicto empieza a aparecer en servicios de telecomunicaciones, en las llamadas de voz, en fin. Entonces es un desafío que yo entiendo que necesita de una revisión, de un reposicionamiento del papel del Estado frente al digital. El Estado creó al fin de los años 90 una estructura para lidar, para tratar las telecomunicaciones, porque telecomunicación era un contexto muy bien definido. Entonces era muy cerrado en sí mismo. Ahora las telecomunicaciones son parte de algo mucho mayor que es el digital. Y nuestra regulación está enfocada tan solo en las telecomunicaciones. Entonces es necesario un reposicionamiento, en mi visión, un reposicionamiento del Estado brasileño para que el Estado brasileño pueda tener una visión del todo, del digital, para que paremos de mirar tan solo para los árboles y podemos ver el bosque como un todo. En concreto, el sector audiovisual atraviesa profundos cambios tecnológicos y en los hábitos de los usuarios. ¿Qué cambios urgentes a nivel normativo cree que son necesarios? Yo creo que el principal cambio normativo que necesitamos hacer aquí en Brasil es efectivamente la revisión de la carga regulatoria, en una medida de tentar reducir el desequilibrio concurrencial entre los servicios regulados y los servicios no regulados. Mientras mientras no tengamos una revisión de la legislación y del papel del Estado brasileño en el digital, que tenga una visión del todo, creo que tenemos que mantener nuestra estrategia de algunos años de reducir muy sustantivamente la regulación de los operadores de telecomunicaciones, una vez que no es justo que dos jugadores del mismo juego que están disputando un mercado, que están disputando un juego, tengan reglas de ese juego tan dispares como tenemos hoy. De un lado tenemos los operadores de telecomunicaciones con un montón de reglas, un montón de reglamentación, un montón de impuestos, y del otro lado tenemos los operadores de Internet que prácticamente no tienen reglamentación de nadie, tienen una tributación muy específica, muy más leviana que la tributación del sector de telecomunicaciones. Entonces, esas reglas, hasta el límite de donde Anatel puede reducir su reglamentación y vamos a reducir, pero existen pedazos de la carga regulatoria que no está
al alcance de Anatel, que son las reglas establecidas en ley, incluyendo ahí los impuestos del sector. Finalmente, sabemos que Brasil lleva a cabo una decidida lucha contra la piratería. ¿Qué nos puede decir sobre esta problemática? La piratería es un problema muy grande acá en Brasil. Esa va a ser, la piratería es uno de los temas prioritarios de Anatel en los próximos años. Y estamos todos juntos acá en Anatel y con otros órganos del Estado brasileño empeñados en combatir la piratería en un sentido muy amplio. No es tan solo, no estamos hablando de la piratería del contenido audiovisual con las TV Boxes, piratería de filmes, de películas, de series, pero también la piratería de equipos de telecomunicaciones, algo como el 10% de los devices, de los equipos celulares que son transacionados en Brasil hoy no son homologados y certificados por Anatel, entonces no tienen algo como el 10% del mercado de celulares, de teléfonos celulares en Brasil, no están de acuerdo con la reglamentación, no están de acuerdo con las reglas de Brasil, son ilegales. Eso perjudica mucho el mercado, pero también el consumidor que se expone a riesgos de salud, riesgos de vida, riesgos, se puede herir con esos tipos de situación, se expone a ese tipo de situación, y también la piratería del uso del espectro. Acá en Brasil tenemos muchos radios piratas, personas que no tienen derecho de uso del espectro y lo usan de forma ilegal, de forma clandestina, o que trae prejuicio para la sociedad, para los operadores que usan el espectro de forma correcta, y trae un riesgo también para la aeronavegabilidad. Poniendo en riesgo los vuelos, un montón de casos acá en la ciudad de São Paulo, de radios piratas interfiriendo en los aviones. Entonces, la piratería es algo que Anatel, junto con Brasil y con las otras instituciones del Estado brasileño, va a combater con mucha fuerza en los próximos años. Piratería de contenido, piratería de equipos y piratería en el uso del espectro de radiofrecuencia. Entonces, esa es una de nuestras mayores prioridades para los próximos años. Ahora vamos a compartir con ustedes un informe para ahondar en cómo afrontar los desafíos de la distribución ilegal de contenidos. ¿Sabías que la piratería de contenidos audiovisuales afecta directamente a las economías de América Latina? El consumo de contenidos ilegales atenta contra la calidad, no genera impuestos y tampoco brinda seguridad a sus usuarios al utilizar sus datos de manera insegura. Conozcamos algunos números específicos de esta problemática en Brasil. Resultado del informe Dimensión e Impacto de la Piratería Online de Contenidos Audiovisuales en América Latina de EtherCity para el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina. La piratería de contenidos audiovisuales es una problemática transversal que afecta a las industrias creativas que sí aportan impuestos a los estados, promueven la creación de contenidos de alta calidad y protegen a los usuarios. Si bien varias organizaciones están apostando por asegurar una concientización sobre este flagelo para las industrias, estados y usuarios, aún existen grandes desafíos para frenar el consumo ilegal de contenidos audiovisuales en América Latina. Los sitios piratas usan tácticas para mantener su relevancia en los motores de búsqueda. Los dominios fraudulentos tienen un buen rendimiento SEO. De los 20 dominios ilegales más visitados, 6 también estuvieron en el top 20 de dominios con mejor rendimiento SEO. Hoy nos detendremos a analizar puntualmente esta problemática en Brasil, uno de los 10 países analizados por el informe Dimensión e Impacto de la Piratería Online de Contenidos Audiovisuales en América Latina, realizado por la consultora EtherCity para el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina, CETLA. Además de tener un buen rendimiento SEO y estar primeros en los motores de búsqueda, hay otras maneras de ingreso a la piratería de contenidos, como a través de las redes sociales, los marketplaces y las aplicaciones. Conozcamos más sobre la dimensión y cuáles son algunas buenas prácticas para contrarrestar los efectos negativos de la piratería de contenidos audiovisuales en Brasil. Los sitios de torrent
son los que tienen más visitas en Brasil, comparado con otros países, esto cuando se analizan los 100 sitios ilegales más importantes. En Brasil, los posts ilegales son 90 veces más frecuentes que los posteos legales. En cuanto a las páginas iniciales en las búsquedas, los 15 principales sitios de búsqueda ilegal indexan 6% más URLs que los sitios legales. Asimismo, el marketplace OLX.br tiene un 24% de ofertas que pueden llevar a contenido ilegal al buscar palabras claves relacionadas con el consumo audiovisual. Respecto a las aplicaciones, en el caso brasileño las descargas de aplicaciones ilegales fueron más de 9 millones para un total de 14.3 millones de descargas legales, una descarga ilegal por cada 1.4 legales, muy por encima de la media regional. En Brasil se están realizando múltiples iniciativas de valor para combatir contra la piratería de contenidos audiovisuales. Un caso de éxito fue la Operación 404, donde la CEOPI coordinó una operación a nivel nacional para luchar contra los delitos de piratería en noviembre de 2019. Se logró, primero, llevar a cabo 30 órdenes de registro e incautación. Segundo, se bloquearon o suspendieron más de 210 sitios y 100 aplicaciones dedicadas a la actividad ilegal de contenidos con derechos de autor. Resulta fundamental que se continúen profundizando los esfuerzos coordinados en combatir el consumo de contenido ilegal en Brasil y América Latina, para lo que se requiere un esfuerzo multidisciplinario y de carácter transversal para el combate a la piratería, la formación de capacidades digitales para elevar la conciencia entre los ciudadanos de los peligros a los que se exponen por consumir contenido pirata. El esfuerzo continuado de acuerdos marco son básicos para coordinar acciones y combatir en forma efectiva la piratería. Les compartimos ahora un resumen de las principales novedades del sector de las telecomunicaciones, audiovisual y de las tecnologías de la información, con lo que hay que saber sobre esta industria en constante cambio y evolución. Asiet participó de la apertura del Futuro Digital, el evento convocado por DPL Live y la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. En su mensaje de bienvenida, Mariliana Méndez, secretaria general de Asiet, afirmó: es fundamental lograr conciencia sobre la importancia de la conectividad y cómo es necesario unir esfuerzos para potenciarla. De esta apertura también participaron Jorge Fernando Negrete, presidente de DPL Group, y Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio. Copaco firmó acuerdo con el Ministerio de Salud de Paraguay para proveer servicios de comunicaciones y conectividad a establecimientos de salud, entendiendo su importancia para la mejora de la telemedicina y la salud de sus ciudadanos. Mariliana Méndez, secretaria general de Asiet, se sumó al debate propuesto en el Encuentro Internacional de Empresas Europa-América Latina, convocado por Madrid Platform, CEGIM, SEIB y FIGE Empresarios. En esta oportunidad, la líder de Asiet aseguró: existe una transformación de las cadenas productivas y dependerá de los países que este cambio se convierta en una revolución digital inclusiva. Telefónica y CAF revalidan su colaboración para impulsar una digitalización inclusiva y sostenible en Latinoamérica. Con vigencia hasta 2025, esta alianza permitirá abordar nuevos proyectos a través de consorcios público-privados que contribuyan a acelerar una transformación digital verde con una reducción de la huella ambiental. José María Álvarez Palete, presidente de Telefónica, afirma: las tecnologías y servicios digitales tienen capacidad para reducir las emisiones mundiales entre un 15% y un 35% para 2030. Sin digitalización no hay transición verde. Junto con la CAF apostamos por impulsar una transición digital y verde de los países de América Latina. Para no perderte de ninguna actualización del sector, puedes suscribirte al newsletter semanal de Asiet en www.asiet.lat. Nos encontramos muy pronto. Gracias por haber compartido con nosotros este informativo. Puedes seguir a Asiet en sus redes sociales y participar de la conversación a través del hashtag informativoasiet. En Twitter, @Asiet_lat, en Facebook, /Asietlat, en LinkedIn, /Asietlat.